una vez más. Soy Charlie, quiero darle la bienvenida a Proyecto en Casa y queremos aprovechar esta oportunidad de Semana Santa para poder reflexionar acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Durante la semana estuvimos hablando de todo lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo podemos ser mejores cristianos. Quisiera pedirle tres cosas. La primera es que podamos compartir esta transmisión con el hashtag Proyecto en Casa. La segunda es que pasen la voz a todos los que están en tu casa, por WhatsApp, a tus amigos, no sé. Y la tercera es que podamos mantenernos atentos y eliminar todos los distractores, para así poder reflexionar realmente sobre lo que Dios quiere decirnos en esta noche.
quiero contarles un poco de lo que significa la cruz para mí. La cruz en mi vida significa sacrificio. Me hace recordar bastante el sacrificio que tuvo Jesús en la cruz para morir por todos nuestros pecados, para hacernos limpios delante de Dios, para hacernos justos delante de Dios. Es claramente algo que no vamos a poder pagar aunque tuviésemos 1000 vidas. Estos días de meditación nos ayudan bastante a hacer introspección para ver cómo está nuestra fe conforme al entorno que nos rodea, cómo está nuestra fe con nuestros amigos, cómo están nuestros lazos de amistad. ¿Sabes? Y todo lo que yo quiero decirte es que realmente Dios hace un cambio en nuestras vidas, ¿no? Cambia nuestros corazones y nuestras almas para ayudarnos a ser mejores personas y mejores cristianos, ¿no? mejores seguidores suyos, personas que tengamos tolerancia, personas que amamos a nuestros prójimos, personas que nos amamos a nosotros mismos. Dios de hecho nos ayuda bastante a que todos estos procesos puedan ser realidad en nuestras vidas, tanto sea amarse a uno mismo, tanto sea el poder amar al prójimo, tanto sea el poder compartir la palabra en tu entorno. Estemos siempre alertas y atentos de todo lo que las personas a nuestro alrededor necesitan, porque eso también es hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias.
una nueva transmisión de Proyecto en Casa. Hoy no es un domingo cualquiera, hoy celebramos el Domingo de Resurrección, que es probablemente una de las fechas más importantes dentro de nuestro calendario cristiano. Realmente sabemos de que no necesariamente hoy es el día en el que Jesús realmente resucitó, pero la tradición cristiana lo celebra así hace ya muchos siglos y eso no implica de que nosotros debamos ser ajenos a esta celebración, sino todo lo contrario. Realmente es una fecha en la que el mundo se detiene, en la que la gente deja de trabajar, en que la gente tiene unos días de descanso y de reflexión. De hecho, es bonito cómo hasta el día de hoy se mantiene la tradición de que el Viernes Santo pasan las películas de Jesús. Yo tengo muchos recuerdos de niño haciendo maratón de Moisés y los 10 mandamientos, la versión de 7 horas creo. Eh, y bueno, son días de reflexión y hoy día vamos a hablar de esto, de la resurrección de Jesús, de las evidencias de su resurrección y de la implicancia que tiene para nosotros. Esta semana que viene también es una semana importante para nuestro país. Sabemos que ya entramos a la semana electoral. Estos días están de mucho debate, de mucha publicación, de mucha discusión al respecto. Y si bien nosotros como cristianos, yo comparto lo que dijo el cardenal Barreto, de que los cristianos no tenemos un candidato, no existe eso de el candidato de los cristianos, sino que nosotros debemos votar informadamente. Debemos realmente ser responsables en cuanto a a quién escogemos. Debemos realmente orar, buscar a Dios, ser buenos ciudadanos al respecto y ejercer nuestro derecho a voto. Nosotros nunca les vamos a decir por quién votar, porque entendemos que esa no es responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Sino lo que nosotros les vamos a decir es seamos buenos ciudadanos, vayamos a votar puntuales, elijamos bien, busquemos sabiduría de parte de Dios y al final sabemos que la persona que esté ahí va a ser puesta por Dios. Así que nuestro bienestar, nuestro futuro y el futuro del país está en manos de Dios mucho por encima de las autoridades que vengan. Y si Dios las pone ahí es porque tiene un propósito y algo para enseñarnos y algo para la iglesia y para el pueblo. Así que estemos atentos. Esta semana de todas maneras comienza la guerra, sí, ya comenzó, pero esta semana comienza más la guerra sucia de mentiras, de falsas promesas, de ataques de unos contra otros, medios de comunicación parcializándose por uno, por otro. Así que cuidémonos mucho y realmente votemos de acuerdo a una convicción sincera. Cuidemos de no hacer algo en contra de nuestras conciencias, sino que realmente nuestro voto sea un voto sincero, temeroso de Dios y con un deseo de que realmente las cosas vayan mejor. Sabemos de que los candidatos pueden engañarnos. Ya nos ha pasado muchas veces de que hemos votado creyendo en que este sí es diferente y al final terminó siendo uno más. Esta elección puede que no sea la excepción, pero busquemos hacer el voto dentro de lo que se puede, lo mejor posible, lo más informados, lo más convencidos de lo que suceda. Independientemente de quién gane, la iglesia va a seguir defendiendo sus principios, la iglesia va a seguir predicando el evangelio, la iglesia va a seguir defendiendo la vida, la familia, el amor, la justicia, la solidaridad, la ayuda social, etcétera, etcétera. Así que gane quien gane, la responsabilidad cristiana sigue ahí, ¿sí? Y no tanto en nosotros haciendo política, sino nosotros en el día a día construyendo una mejor ciudad, un mejor país, un mejor mundo para traer el reino de Dios a esta tierra como dice el Padre nuestro. Bueno,
Vamos a leer hoy día 1 Corintios, el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 22. Dice, además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los hombres que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La iglesia de Corintio, ¿sí? La iglesia que se reunía, que era en la ciudad de Corintio, los corintios. Una iglesia que cuando uno lee la carta que Pablo escribe a los corintios, se da cuenta que era una iglesia con muchos problemas. Era una iglesia inmoral, era una iglesia idólatra, era una iglesia donde muchos eran partes y decían ser parte de la iglesia, pero tenían una vida desordenada, iban a los templos paganos, había mucha inmoralidad de muchos aspectos, se emborrachaban, iban a los templos a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas para adorar a dioses y comían, y entre ellos se peleaban. Cuando compartían la cena, dice la Biblia de que la cena del Señor, que los miembros de la iglesia llevaban comida para compartir con los hermanos miembros de la iglesia, pero había un grupo que se aprovechaban y comían y no dejaban nada para los demás. Algunos dicen que se les pasaba las manos con el vino y en plena Santa Cena estaban borrachos y bueno, todo un desorden. Pablo envía estas cartas para confrontarlos y decirles, oigan, ustedes no están haciendo las cosas bien. Si nosotros viéramos una iglesia el día de hoy con las características de la iglesia de Corintio, diríamos, ¿eso es una iglesia? Eso realmente ya excede todos los límites de lo ético, de lo moral, ¿no? Pero vemos cómo Dios
en su misericordia, aún a esta iglesia con tantos problemas, Dios utiliza a Pablo para enviarles y decirles, ¿saben qué? Corrijan esto, vuelvan a Dios. Dense cuenta de estas cosas. Y una de las cosas que también pasaba con esta iglesia es que había un grupo que decía que los muertos no resucitaban. Y eso era un problema, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, nosotros vemos en la vida de Jesús y en la historia muchos casos de resurrecciones. Y Jesús mismo resucitaba, hacía milagros, ¿cierto? Lo más famoso, el de Lázaro, su amigo, ¿no? O de la niña muerta que Jesús la resucitó, ¿no? Solo duerme. Bueno, pero el mayor problema con pensar que los muertos no resucitan es ¿qué hacemos con Jesús? Porque Jesús resucitó y se apareció a personas. Y Pablo se preocupa y dice, si Jesús no resucitó, entonces ¿qué diablos hacemos aquí? Le dicen los corintios, ¿no? Entonces si Jesús no resucitó, hay una larga lista de implicancias. Significa que tú lo que estás haciendo aquí es perder el tiempo. Significa que tus pecados no son perdonados, que tu espíritu no ha sido regenerado. Significa negar 20.000 cosas que están en la Escritura. Significa que no hay salvación, que no hay perdón, que Jesús no venció a la muerte. Significa muchas cosas que son catastróficas para la fe cristiana. De hecho, hay una película que se llama El Cuerpo, de Antonio Banderas. No es el cuerpo de Antonio Banderas, sino habla del cuerpo de Cristo y el protagonista es Antonio Banderas, ¿no? Y trata esa película de que están haciendo unas excavaciones y encuentran una tumba que tenía unas características que hacían pensar que era la tumba de Cristo. Y cuando entran, la datan y ven que era más o menos de la fecha el siglo 33, ¿no? El año 33 después de Cristo, perdón, siglo 33 todavía no llegamos, estamos en el 21. En el año 33 después de Cristo lo datan y coincide, ¿no? Y ven que en la entrada está el nombre, o sea, dentro de José de Arimatea, que es el que le dio la tumba a Jesús. Entonces ven y dicen coincide con la tumba de Cristo. Entonces en eso siguen ahí estudiando ese sepulcro, esa tumba, y ven que había una pared falsa. Y ven que más allá había un espacio y rompen esa puerta, esa pared, y encuentran un cuerpo. Un cuerpo de un judío del siglo I que murió crucificado, que el cráneo tenía marcas de haber tenido una corona, que había una costilla fracturada porque pareciera que le introducieron algo ahí al costado, que los huesos de las piernas no habían sido fracturados, como solía pasar porque los romanos, para acelerar la muerte de los que estaban crucificados, les rompían las piernas estando crucificados, pero con Jesús no tuvieron la necesidad porque Jesús ya estaba tan herido, tan maltratado, que murió antes de que haya necesidad de romperle las piernas. Entonces ese cuerpo coincidía con los evangelios, de que entraron y la tumba estaba vacía. Entonces lo que plantea la película es todas las repercusiones mundiales de que la resurrección de Cristo sea una farsa. Y ves como la Iglesia Católica envía sacerdotes que también son arqueólogos, investigadores, historiadores, y para ver qué pasa ahí, si realmente es cierto. Y un montón de sacerdotes entran en crisis porque todo apunta a que realmente es el cuerpo de Jesús y que Él nunca resucitó. Y realmente es una película
a los que son amantes del cine tal vez la vean y no les parezca un wow, un peliculón, pero realmente la historia de lo que trata la película a mí me deja pensando, ¿qué pasaría si fuera así? Y la respuesta ¿qué pasaría? Nos la da Pablo. Todo es vano, vano es nuestra fe, en vano hacemos todo lo que hacemos. Ahora, vemos que desde el siglo I han querido negar la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y hasta el día de hoy siguen haciéndolo. Pero en este pasaje, Pablo nos muestra de que Jesús se apareció hasta en 10 ocasiones distintas. A veces a manera individual a una persona, a otra persona, a veces de manera colectiva. Dice que se apareció a 500 personas. Luego se le apareció a los apóstoles y el último al mismo Pablo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? ¿Sí? Si Jesús no resucitó, ¿cómo es posible que personas en diferentes momentos hayan afirmado que Jesús se les apareció? Y personas que no estaban reunidas, que no se interconectaban entre sí, ¿no? Estos 500 personas, ¿cómo 500 personas? Y cuando Pablo escribe eso, él dice, estas personas que vieron a Jesús, de este grupo de 500, todavía viven algunas. ¿Eso qué quiere decir? De que Pablo pone estos testigos y toda esta gente para afirmar que Jesús realmente había resucitado, ¿no? Ahora, es posible, es razonable pensar que cientos de personas en diferentes momentos se hayan alucinado ver a Jesús. Es razonable pensar que ellos, no sé, fabricaron esa mentira y ya. Analicemos algo. Primero, si la resurrección de Jesús es mentira y ellos no sabían que era una mentira, o sea, ellos estaban convencidos de que Jesús sí resucitó, es porque lo alucinaron, ¿no? Porque están locos o algo así. Pero ¿qué tan posible es que cientos de personas tengan la misma locura, alucinen lo mismo en diferentes momentos? A mí eso no me parece razonable. Ahora, lo otro sería, si es que Jesús no hubiera resucitado, es que ellos sabían que era mentira y que estaban mintiendo al propósito. Estos testigos que vieron en diferentes momentos a Jesús resucitado, entonces estarían mintiendo a voluntad propia por algún motivo que, bueno, no sabemos. Ahora, yo les pregunto, ¿la gente miente? Sí. ¿La gente miente cuando hay algún beneficio que puede obtener? Sí, lo vemos habitualmente. Ahora, si tu vida corre peligro por una mentira, ¿la gente persevera en esa mentira? O sea, ¿existen personas que estén dispuestos a morir por una mentira sabiendo que es una mentira? Yo entiendo de que hay gente que esté dispuesta a morir por una mentira, pero que ellos piensan que es una verdad. Eso me parece que tiene sentido. Hay mucha gente muy radical, vemos ahí a muchos terroristas que piensan de que por morir estrellándose en un avión automáticamente entran al cielo. Nosotros sabemos que eso es una mentira, pero ellos lo creen de verdad. Pero imagínense de que yo no creo que nadie se estrellaría un avión sabiendo de que es una mentira el hecho de que luego de muertos se van al cielo. Nadie lo haría, ¿no? O sea, nadie muere por una mentira. Entonces yo no creo de que todas estas personas hayan tenido una alucinación, porque no es razonable que tanta gente y en diversos momentos y que coincidan las historias, todas tengan una alucinación así. Eso no es razonable. Y tampoco es razonable pensar que gente moriría por una mentira. Entonces solamente nos queda pensar que Jesús realmente se le apareció a las personas porque realmente resucitó. Ahora, yo ni siquiera quiero desmentir argumentar el por qué creemos en la existencia de Jesús histórico.
Porque hay suficiente evidencia histórica para saber de que Jesús realmente existió, pisó en este mundo. El solo hecho de que vivamos en el año 2021 después de Cristo habla de que este personaje realmente existió. Ahora, el debate es si Él es Dios. Pero yo encuentro totalmente razonable pensar eso y realmente la resurrección, los relatos de la resurrección y las cosas que sucedieron no nos deja alternativa para pensar en lo contrario. Entonces, hay argumentos que buscan desmentir la resurrección, pero que ya han sido desmentidos, ¿no? Muchos también, como les dije, podrían pensar de que era una alucinación, pero los discípulos contaron detalles muy específicos de las apariciones de Jesús, como para pensar que eran solamente alucinaciones. Y también los sacerdotes no pudieron presentar el cuerpo nunca lo encontraron. Imagínense los romanos al enterarse que la tumba estaba vacía, la batida que hicieron para buscar hasta el lugar más recóndito una evidencia de qué hicieron con el cuerpo de Jesús. Ahora, algunos dicen que lo robaron o algo así, pero ¿cómo un grupo de pescadores van a poder llevarse el cuerpo en una tumba que estaba vigilada por lo menos por 16 soldados romanos? ¿Eso es posible? Esa ya no es una opinión solamente religiosa, sino razonemos. La tumba estaba protegida por soldados romanos, bien armados, no menos de 16 soldados. Realmente, amigos, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Los apóstoles vemos que en la Biblia hablan con total seguridad de esto. Vemos que estaban tan convencidos de la resurrección de Jesús que entregaron su vida. Sabemos que los apóstoles, todos, a excepción de Juan, murieron de una forma de tortura, murieron martirizados, murieron como mártires. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús, porque estaban tan seguros de eso, de lo que implica para nosotros. Pedro decía que era una esperanza viva, no solo una esperanza, sino una esperanza viva. Miren eso, amigos. Ahora, si Jesús no resucitó, nada tiene sentido. Pero nosotros sabemos que sí lo hizo. Y eso hace que todo tenga sentido. Eso hace que estar aquí domingo a domingo tenga sentido. Eso hace que la amistad y el cariño que nos tenemos tenga sentido. Eso hace que el entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestro dinero y nuestras energías y nuestro amor y nuestra pasión para extender el reino de Dios, entregar nuestra vida entera para extender el reino de Dios tenga sentido. Los apóstoles, la tradición dice que Pedro lo crucificaron de cabeza porque él no se sentía digno, ¿sí?, de morir como Jesús, como nuestro Salvador. Pablo lo decapitaron, ¿sí? A mí una de las historias que me conmueve mucho es la historia de Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo, no? Pastor de Filipos, discípulo de Pablo. A Timoteo lo apalearon, lo molieron a palos. Y Timoteo estuvo agonizando durante 4 días antes de morir. Miren cómo lo dejaron. El primer mártir, Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Nadie muere por una mentira que sabe que es una mentira, ¿verdad? Todos ellos murieron por algo que sabían que era real y que lo habían visto con sus ojos y que realmente habían sido transformados. Ahora, la cruz, Jesús crucificado, ¿qué veían las personas en esa época al ver a Jesús ahí, no? Para los soldados, ¿Jesús quién era? Jesús era un desgraciado más, víctima de sus locuras y de sus mentiras. Eso era Jesús para los soldados romanos, ¿no?
Para los sacerdotes, ¿quién era Jesús? Un falso profeta que merecía morir, un engañador, alguien que los perjudicaba como líderes religiosos, como jefes religiosos. ¿Cómo lo miraban gente que lo había seguido, que había seguido a Jesús, pero que luego lo dejaron de seguir? Lo miraban como uno de los tantos falsos mesías, falsos maestros que existieron y que terminaron muertos y sepultados. Muchos de sus ex seguidores lo miraron y dijeron, bueno, ya pues hizo milagros y todo eso, pero al final ahí está, muerto, ya no existe, como muchos otros que también vinieron y dijeron muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pensaban los que realmente entendían lo que estaba pasando ahí? En ese momento había mucho desconocimiento todavía, ¿no? Porque la Biblia estaba comenzando a escribirse, Jesús todavía no había resucitado, todavía hasta los amigos de Jesús tenían sus dudas, ¿no? Vemos que todos desaparecieron, pero luego vemos que Jesús se aparece, los comisiona, ¿sí? Lo ven irse al cielo, luego viene el Espíritu sobre ellos y comienza la expansión del Evangelio y la pasión y el fuego de Dios. Todas estas personas que vieron la cruz, que fueron sus seguidores, cuando se les viene la imagen de la cruz, ¿qué piensan? No piensan que ahí estaba un miserable, no piensan que ahí estaba un falso maestro. ¿Qué piensan? Que ahí encontramos el perdón, que en la cruz encontramos el amor de Dios que realmente nos llena, que encontramos eso que nos falta en el corazón, que alguien dijo, el ser humano tiene un vacío con forma de Dios. Nosotros ahí al ver la cruz vemos misericordia, vemos gracia, vemos paz, esa paz que a veces nos cuesta tener, ¿no? Vemos nuevas oportunidades, porque todos nosotros caemos y la fregamos mal muchas veces. Muchas veces hacemos cosas que realmente nos arrepentimos al minuto de hacerlas y decimos, ¿cómo he vuelto a hacer esto? Sí, yo sé que ya no. Pero al pensar en la cruz vemos nuestra condición de tanto pecado y vemos cómo Jesús pagó por eso y vemos cómo hay nuevas oportunidades cada día. Literal, cada día Dios nos ofrece, sus misericordias se renuevan, como dice la Biblia. Vemos gracia, vemos que ahora somos adoptados, somos su pueblo, somos sus hijos. Miren todo lo que vemos. Y vemos que nuestra vida cambió al ver a Jesús. Vemos que hay más de lo que de lo que se ve en este mundo. Vemos esperanza y vemos todas esas lindas bendiciones y promesas de parte de Dios. Vemos, si tuviéramos que englobar todo, vemos la gloria de Dios en la cruz y en su resurrección. Y hoy celebramos eso. Si Jesús no resucitó, nada de lo que yo he dicho ahora y lo que vengo diciendo domingo a domingo tiene sentido. Si Jesús no resucitó, en vano hacemos lo que hacemos. Pero como sabemos que Él realmente resucitó, vino a este mundo, se encarnó, vivió una vida humana, nació de María, hizo milagros y está sentado a la diestra de Dios, es que hoy seguimos aquí, a pesar de que muchos digan, ¿qué haces pensar creyendo en eso? A pesar de que muchos no estén de acuerdo con nosotros, nosotros seguimos aquí porque sabemos que Jesús resucitó y que en algún momento nosotros también resucitaremos y estaremos con Él. Así que amigos, este es un día para celebrar. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Y después de esta transmisión, como siempre, nos vemos en Zoom para seguir conversando. Y este sábado tenemos también nuestro club de lectura a las 5 de la tarde. Los esperamos a los que no estuvieron en el club en las reuniones anteriores. Nos reunimos cada 2 semanas. Y nada, si no has estado acompañándonos leyendo el libro, igual puedes entrar. Y si no has ni siquiera abierto el libro, igual puedes entrar porque de hecho en la conversación que se da aprendemos mucho.
Nada, ahora los dejo con Luigi y la recomendación del libro de la semana. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, esperando que estén bien. Y bueno, hoy día quería recomendarles el libro No desperdicies tu vida o No desperdicies su vida por el autor John Piper. Este autor John Piper es bastante conocido, es uno de los maestros de esta época en el cual uno puede confiar porque sus libros son bastante cristocéntricos. Y yo quería hablarles de este libro No desperdicies su vida, porque justo estamos en Semana Santa, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, como fue a la cruz para morir por nosotros y resucitó al tercer día. Y este libro nos habla sobre el propósito de vivir nuestra vida. Muchas personas en esta época tristemente tienen o están enfocadas en sus posesiones o en sus metas personales, más allá de vivir la vida para Cristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tenía un propósito definido, que era el venir, predicar la palabra de Dios, anunciar el mensaje y morir en la cruz por nosotros. Cuando sus discípulos, luego de que Jesús se fuera al cielo, estuvieron aquí, se quedaron, ellos también tenían el mismo propósito en sus mentes, el predicar la palabra de Dios. Todo lo demás para ellos era secundario. Y este libro nos habla sobre ello, sobre vivir con pasión nuestra vida para Jesús, sobre vivir nuestra vida con un propósito, el propósito que Dios tiene para nosotros, un propósito de predicar su palabra y de ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, ¿no? Ser apasionados por Él, arriesgarnos por Él. Porque como dije en libros anteriores o en ocasiones anteriores, la iglesia perdió la perspectiva y perdió el rumbo, y ahorita están concentrados en tu mejor vida es ahora, vive para ti porque eres hijo del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y de eso es lo que nos habla este libro. Como siempre, lo pueden encontrar en Kindle y espero que lo lean. Bueno, que hayan reflexionado esta semana, este día también, sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Eso nunca lo debemos de olvidar y debemos de seguir sus pasos. No desperdicien su vida, de John Piper, y que tengan una bonita semana y que Dios me los bendiga.